Buenos días, gente de YouTube. Hoy les vengo a hacer un nuevo video. Y se preguntarán respecto a su título, ¿por qué hice este video? No, eso no se van a preguntar. No, van a verlo porque hice lenguaje inclusivo, ¿no? Ah, está grabando. Bueno, hoy en día voy a enseñarles cómo pueden usar el lenguaje inclusivo sin terminar preso en una escuela de cava ni ser patoteado en público. Es decir, voy a decir en cierto sentido nuevas alternativas, por así decirlo, en la que puedes usar un lenguaje respecto neutro al género cuando es necesario. Y en ese sentido, cómo hacerlo disimuladamente, al menos en la mayoría de los casos. Bueno, vayamos con el video en cuestión. Bueno, la primera regla, por así decirlo, del lenguaje inclusivo, es que primero que todo para aclarar, solo puede ser utilizado en personas humanas. Es decir, no puede ser usado en animales, objetos inanimados, objetos abstractos o personas jurídicas. Es decir, yo no puedo decir le milanesa, por ejemplo, porque la milanesa es un objeto abstracto, por lo tanto, ahí sí es correcto escribir la milanesa. Lo que sí puedo usar, por ejemplo, es esto. El segundo paso que puedo dar es que, sea oral o escritamente, el lenguaje neutro del género debe ser usado con la E. ¿A qué me refiero? Bueno, teóricamente es correcto decir todos. Eso está bien. Lo que es incorrecto es decir tts con X o tots con arroba. ¿Por qué? Porque esos, teóricamente hablando, no son vocales dentro del alfabeto bacteriano. La E sí lo es, por lo tanto. Es pronunciar todos, pero no tots. Una otra pequeña regla o aclaración que voy a poner es que solo se debe usar cuando hay más de un género en cuestión al curso de personas que quieres utilizar. ¿A qué me refiero? Ejemplo, si todos, al menos desde el punto de vista de identidad de género, son varones, no es aceptable decir todes. Y si todas las personas se identifican como mujeres, tampoco es aceptable decir todes. ¿Por qué? Porque todes en cuestión se usa cuando hay al menos una mixtura o neutralidad respecto a los géneros. Por lo tanto, si son todos varones, ahí sí convendría decir todos. Y si son todas mujeres, al menos en ese sentido, se debe usar todas. Tanto la palabra todes o el lenguaje incluyente en general queda reservado cuando hay más de un género. Ahora sí, vamos a aplicar nuevas alternativas. Primero que todo, voy a contar un poquito la historia de esta medida. En junio del 2022, no me acuerdo cuándo, no me pregunten, no me acuerdo. Las escuelas en Capital Federal regulan el lenguaje incluyente en docentes y en la documentación oficial dentro de los jardines, escuelas primarias y secundarias. Y acá puedo decir unas alternativas que puedes usar para que no te metan en cana, para que puedas usar lenguaje inclusivo sin que te metan en cama y sin meterte en... Por ejemplo, en vez al menos cuando se trata en plural, porque considero que en singular sería bastante raro. No para personas que no, por así decirlo. Uy, pero no. Te voy a decir, los profesores, cuando te referís a profesores de ambos sexos, puedes decir la docencia. Parece una pesta. La docencia. O en vez de decir los alumnos, puedes decir el alumnado. Y así se pueden, en cierto sentido, hacer con muchas cosas. Por ejemplo, en vez de decir los jefes, la jefatura. En vez de decir los pibes, la pibardía, que queda más canchero y buenardo incluso. O si en vez de quiere decir los soldados, puede decir la milicia o el ejército en general. Por lo tanto, eso es una buena alternativa para hacer. Ejemplo. Tenemos acá un ejemplo de lo que podría ser una frase típica en las escuelas. Todos los alumnos serán sancionados. Bueno, si se refiere solo a alumnos varones, al menos en sentido de identidad de género, no hay problema en utilizar esa frase. O si se trata de solamente alumnas, se puede decir todas las alumnas serán sancionadas. Pero, ¿qué pasa cuando hay una mixtura entre varones y mujeres? O cuando al menos una de esas personas no encaja dentro del binomio de géneros. Bueno, en este caso podemos, en vez de decir todos los alumnos serán sancionados, porque esto puede tener problemas cívico-legales en cada, puedes decir cada estudiante tendrá sanciones. Como podemos ver, pues se puede acá mencionar un lenguaje neutro del género sin incluso modificar los lenguajes de la lengua. Lo cual considero que en general se debe utilizar en estrictas
ocasiones bajo ciertas circunstancias y casi siempre está reservada a los pronombres personales. Otra alternativa, aprovechando que siendo que el lenguaje español suele tener mucho llamado el sujeto tácito, puedes omitir los pronombres, por así decirlo, para evitar confusiones en el caso de que haya más de un género. Ejemplo, en vez de decir nosotros comimos panqueques, podemos decir simplemente comimos panqueques. Bueno, ¿qué pensaban? ¿Que iba a decir algo milagroso? No. O ejemplo, cuando se trata de ciertos verbolios o cuando se usa el pasado perfecto, es muy común decir cosas como fui engañado o he sido engañado. O fui engañada barra decir engañado. Bueno, si eres una persona no binaria o no simplemente no te identificas con el binomio, en vez de decir estas opciones que son en cierto sentido muy masculinos, femeninos, puedes decir cosas como me engañaron. En vez de decir fui engañado o he sido engañado, me engañaron. Por lo tanto, ahí es más incluyente. Por ejemplo, si sos una persona no binaria o simplemente no querés aclarar el género tuyo o de algún tercero en general, puedes usar las siguientes opciones. Ejemplo, si no te identificas con algo del binomio masculino o femenino y querés decir que sos una persona muy adentrada en un tema, en vez de decir soy un experto o soy una experta, puedes decir, si es que lo deseas, soy especialista o soy una persona especialista en esto. Ejemplo, puede decir maestro, maestra, profesor o profesora, así que referirte en plural una mixtura de sexos. O, en contrario, no te identificas bajo el binomio masculino o femenino, puedes decir docente. Si eres una persona que estudia en una escuela y no te quieres referir como alumno o alumna, puedes referirte a ti mismo como estudiante. Y este es un ejemplo más canchero, similar a lo que hice en de arriba. Si estás hablando de una multitud de personas de entre 8 y 16 años, ¿no? Y son una mixtura de sexos. O hay una persona que no se identifica bajo el binomio masculino y femenino, en vez de decir muchachos a trabajar, pueden decir muchachada a trabajar. Ese es un buen ejemplo. Y bueno, hay casos en los que, por ejemplo, sí se puede usar el lenguaje incluyente tranquilamente, o sin, como dije yo, sin todos esos reemplazos, que puede ser, más decirlo, en ciertos pronombres personales. Por ejemplo, al menos cuando se trata del, aunque como ya dijimos, el español es un idioma de sujeto tácito y por lo tanto, usar la palabra nosotros como sujeto en una oración puede ser fácilmente omitible. No es así cuando se trata del caso acusativo o casos que bueno, quizá no sepa del caso gramaticales, pero ejemplo, cuando dice dánoslo a nosotros, estás hablando de un caso dativo. Cuando decimos nosotros, así nomás, estamos hablando de un caso acusativo. Por lo tanto, ahí, cuando hay más, no puede ser tácito en sí. Por lo tanto, si hay más de un género o algo así, puedes decir, ahí sí es correcto decir nosotros, siempre y cuando sea un caso dativo o acusativo gramaticalmente. Ahí bien, con el tilde todo. También puedes usar el ellos, como ellos y ellos. Pero como dije anteriormente, cuando hay más de un género, es decir, si son todas las personas varones o todas las personas mujeres, no es correcto decir así, ya que si son todos varones se debería decir todos, y si son todas mujeres se debería decir todos. Solo si hay una mixtura de géneros o hay por lo menos una persona no binaria en ese grupo de personas. También puedes usar el ella cuando te refieras a una persona no binaria, ya que es una forma neutra o indefinida de decir él o ella o simplemente una tercera persona en singular. Aunque siempre deberías preguntarle a una persona, sin importar su sexo biológico ni de género, cuáles son sus pronombres para tener una mejor comunicación. También, que esto es muy popular, puedes usar mis amiguis o como formalmente las amistades. Mis amistades, ajá. Cuando haya amigos de más de un género, amiguis. Esto puede ser canchero, como decir, voy a salir con mis amiguis. Y también puedes usar el todes. Como dije anteriormente, cuando hay una mixtura de géneros o cuando hay al menos una persona no binaria. Y recuerden, siempre usen el lenguaje neutro al género con la E, no con la X, ¿cómo te una X? Ni con la arroba, ya que gramaticalmente no es correcto. Úsenlo con la E de elefante. Y bueno gente, este fue el video de hoy. Espero que les haya servido y haya sido algo muy informativo para ustedes.
Bueno, si ustedes saben un poco, la palabra ustedes también es lenguaje incluyente, ya que en el español de España se dice vosotros o vosotras. Por lo tanto, fuimos nosotros los estudiados, las personas de Latinoamérica, quienes modificaron el idioma y no se quejan de eso. Bueno, que tengan muy buen fin de semana.